Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en Agroinformación, esto es Agroradio en el 103.0 de tu dial de FM, somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería y aquí te damos la mejor información agrícola. Hoy en Agroinformación te hablamos de las minas de oro de Rodalquilar. En el municipio de Níjar encontramos la antigua área minera abandonada en la mitad de las montañas de la caldera volcánica de Rodalquilar. Un lugar desgastado por el tiempo del que aún podemos observar algunos resquicios de historia de lo que en su día fue las minas de oro de Rodalquilar. Para hablar de este tema que vamos a tratar tenemos a Rodolfo Caparrós, que es geólogo y urbanista. Buenos días, Rodolfo. Hola, buenos días. ¿Cuándo se cerraron las minas de Rodalquilar? Bueno, el cierre más aparatoso se produjo en 1966. Que fue el final de la época de minería pública, de la minería de Adaro, que era una empresa dependiente del Instituto Nacional de Industria. A finales de los 80 hubo un par de años de extracción de oro, pero en el marco de un proyecto de investigación de una multinacional norteamericana, la St. Joe Transaction. Pero vamos, el cierre minero se puede considerar que fue en el 66. ¿Todavía queda oro en Rodalquilar, es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, ¿el motivo del cierre cuál fue? Si queda oro todavía. Bueno, las características del yacimiento nunca han hecho muy factible ni muy rentable la extracción de oro. El oro, salvo momentos muy puntuales, nunca se ha presentado en estado nativo, es decir, no es oro visible, sino que es un oro que está dentro de un cuarzo aurífero, que es el que realmente se extrae en las minas. En un sentido muy estricto se podía hablar de minas de cuarzo y de metalurgia de oro. Lo que se traía de las minas no era el oro, era el cuarzo. Luego el cuarzo se trataba en la planta metalúrgica para extraerle las partículas de oro que llevaba dentro, ¿no? Entonces la rentabilidad siempre ha sido crítica. De hecho, de la historia dilatada de la minería de oro de Rodalquilar, en épocas así muy rentables se pueden identificar a principios del año 30, entre el 32 y el 36, y luego a principios de los 60, entre el 60 y el 62. Luego hubo otros muchos años mediocres o que no arrojaban unos rendimientos empresariales muy espectaculares, y sobre todo en la época pública, que va desde el 43 hasta el 66, aparecían enmascarados por otras motivaciones que tienen las empresas públicas, que no son estrictamente las del beneficio. Según cuenta la historia, parece ser que el oro se encuentra de una forma muy casual. Bueno, es que en un entorno volcánico, en el que se da esa mineralización de oro, por la propia naturaleza del vulcanismo, es muy difícil que haya metalizaciones masivas que permitan una explotación racional, planificada y previsible. Entonces, todo muy aleatorio. De hecho, gran parte de la minería, sobre todo la minería en galería, era muy intuitiva. Se daba con un filoncito de cuarzo y se seguía hasta que se agotaba. Se podía agotar a los 2 metros o prolongarse hasta el interior de un cerro, como ha pasado también en otras ocasiones. Entonces, ese carácter aleatorio que viene de su origen volcánico condiciona siempre el marco empresarial, el marco de rentabilidad de esa minería. Para los oyentes que tengan en la visión del buscador de oro como el vaquero de Estados Unidos con la mula, el desarrapado, la barba blanca, nada que ver. Pues bueno, si hubiera que decirlo rápido, no, nada que ver, porque esa minería de oro, ese sí era una búsqueda de oro nativo en cauces de ríos y por pepitas que se arrastraban, ¿no? Y con el bateo se iba lavando hasta que se encontraba un trozo de oro que luego se llevaba al sitio donde te lo transformaban en dinero, ¿no?
digamos que era una minería que permitía un cierto minifundismo, incluso un cierto voluntarismo individual. La minería del tipo de Rodalquilar requiere una estructura empresarial potente, una fuerte inversión en metalurgia, porque insisto que la minería en sentido estricto es de cuarzo y luego necesita una planta con unos procedimientos bastante sofisticados para separar el oro y otros metales que hay dentro de esos cuarzos. Rodolfo, háblanos de cómo se crea el poblado para los mineros, lo que conocemos como el pueblecito de Rodalquilar. Pues digamos que la minería de Rodalquilar hasta el año 1930 no había dado suficiente volumen como para que ninguna empresa minera se planteara hacer una fundación urbana, ¿no? Un poblado minero. En los años 30 a principios de los años 30 se puede decir que empieza a existir el pueblo de Rodalquilar, porque el valle, el paraje, que se llama Rodalquilar desde la Edad Media, eso ha existido siempre, pero no un pueblo que se llamara Rodalquilar. Rodalquilar era el nombre del paraje completo que estaba dentro, tenía distintas cortijadas, aldeitas y tal. Sin embargo, a partir de 1930-31, cuando la empresa Minas de Rodalquilar, Sociedad Anónima, instala una planta de metalurgia de oro, la planta DOR, se supone que ese es el momento fundacional del pueblo. Entonces esa compañía, que era vasco-británica, creó muchísimas edificaciones residenciales para técnicos, para obreros más o menos cualificados. Digamos, los mineros de a pie no se beneficiaban de esa oferta urbanística, solían habitar en infraviviendas alrededor de las minas o se desplazaban cada día desde sus cortijos de procedencia a laborear en las minas y luego volvían a ellas. Pero ahí ya hubo un conato de fundación urbana. Luego, en la época pública, en la época de Adaro, sí hubo una inversión y una planificación urbanística que nos ha dejado algún legado urbanístico muy interesante. El poblado minero, que es la entrada de Isleta, es uno de ellos, que ahora está bastante arruinado. Y también toda una escalera muy dilatada, que de una manera muy metafórica iba colocando por alturas las distintas jerarquías que había dentro de la empresa pública. En la cúspide de la escalera estaba la casa del ingeniero director y a partir de ahí hacia abajo estaban los ingenieros técnicos, después los peritos, los capataces y así. Entonces tenemos algunos rasgos urbanísticos con lo pequeño que es el pueblo muy interesantes relacionados con la historia minera. Rodolfo Caparrós, geógrafo y urbanista, ha sido un placer hablar contigo y que nos acerques la historia de nuestra provincia a los micrófonos de Agro Radio. Nada, encantado y a vuestra disposición. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido Andrés Musnoy, al micrófono que les habla José Antonio Escobos El Bregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.